¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jonás Jiménez y a continuación vamos a ver cómo realizar una plantilla para mueble esquinero. Esta plantilla nos sirve para realizar la base de nuestro mueble esquinero, igual la podemos duplicar para realizar un entrepaño o triplicar para realizar la base superior. Una vez que aprendamos a hacer nuestras plantillas para muebles, entonces no solo vamos a poder trabajar en esquinas, sino también en muebles que se empotran. Sin más por el momento, vamos a ver el video. Cocinator. Básicamente lo que tenemos que hacer en primer lugar es ir a nuestra esquina y poner dos tiras de madera o listones, no sé cómo lo llaman, pegados a la pared. El listón este, que vamos a llamar listón A, está pegado a la pared y este listón está pegado a la pared. Además, está atornillado en esta parte de aquí, de tal manera que cuando lo transportemos a nuestra casa no se nos mueva. Y aquí tenemos la medida, que es de 90 por 90 cada uno de los lados de los listones, y la medida de nuestros módulos, de nuestros muebles de cocina inferiores, es de 60 de profundidad. Vamos a la segunda escena. Después de esto llevamos nuestra escuadra falsa, así se llaman estos listones, escuadra falsa, que construimos nosotros, aunque hay unas que venden en el mercado, y la ponemos en una pieza de material. En este caso yo la puse en un pedazo de caubilla de triple y voy a hacer una línea en este sentido y en este sentido. Como podemos observar, voy a hacer un acercamiento. Está exactamente al ras. Le pasé el dedo para que estuviera al ras, y en esta parte de aquí nos muestra el ángulo, que son 15 grados, pero que no nos importa, pues que vamos a hacer plantilla. Y esta otra parte de aquí también debe estar perfectamente al ras. Entonces muchas veces hay espacio aquí o espacio aquí, no importa, siempre y cuando el final de la regla, esta parte de aquí y esta parte de aquí, esté al ras. Y una vez dicho esto, vamos a la siguiente escena. Ahora sí vamos a agarrar nuestra escuadra, primero esta parte de aquí, y vamos a hacer una línea completamente perpendicular a la escuadra falsa. O sea que a partir de la escuadra falsa vamos a hacer una línea de 90 grados. Y aquí tengo otra escuadra, afortunadamente tengo dos, la voy a agarrar de esta esquina y la voy a poner exactamente en esta esquina de nuestra escuadra falsa. E igualmente voy a trazar una línea hacia acá y otra línea hacia acá, siendo cada escuadra recta hace una línea perpendicular con la escuadra falsa. Y ya tracé estas líneas y quité el material. Ahora voy a quitar mi escuadra, y de la escuadra falsa hasta esta línea tenemos que son 60 centímetros la profundidad de nuestros gabinetes vecinos, y de esta otra línea a 60 centímetros igual la profundidad. Es que vamos a trazar estas dos líneas, que son esta línea es paralela con esta y esta línea es paralela con esta. Entonces ya quité el sobrante de estas partes de aquí. Aquí hay 90 grados. Aquí hay 90 grados. Esta línea de aquí es igual a esta línea de aquí, es paralela, y esta línea de aquí lleva la misma dirección que esta línea de aquí. Ahora solo nos falta quitar lo que hay debajo de la escuadra falsa. Y ahí le hice una línea con mi lápiz a donde estaba la escuadra falsa. Voy a quitar este pedazo de aquí.
y ya se lo quité. Y ahora no me queda más que darle sus retoques, cepillarlo correctamente y llevarlo a su sitio. Y aquí vamos a ver si encaja. Lo siguiente que hay que hacer es cruzar los dedos e ir al sitio de instalación. Y ahí está. Ajustó perfectamente, vámonos a verlo por arriba. Y sí, ajustó perfectamente. Estos son ya... En este momento te pido que te suscribas porque este es un canal de cocinas en donde intentamos ser sencillos, prácticos y utilizar la técnica. Nuestros muebles vecinos, que digamos que están a escuadra. Y aquí se puede ver cómo en la profundidad queda perfectamente y también este ángulo de 90 grados. Quedó muy bien. Y ahora hice esta línea de 1.5 centímetros en donde voy a poner mi costado del mueble de 80 centímetros hacia arriba. ¿Por qué 80? Porque lo estándar es de 90 centímetros. Sin embargo, yo le voy a poner 10 centímetros de soplo. Y así voy levantando hacia arriba en tercera dimensión lo que viene siendo mi esquinero. Pero les recuerdo que ya tengo otros videos de esquineros. La ventaja de hacer la plantilla es que nuestro trabajo queda más preciso. Para quienes son un poco más detallistas, creo que esta es una perfecta opción. Y así es como realizamos nuestra plantilla para mueble esquinero de cocina inferior. Lo mismo podemos hacer en el mueble superior y en otro tipo de muebles. Estamos haciendo una serie de videos que tratan acerca de los esquineros y los descuadres, así es que permanezcan muy pendientes de este canal y de otros videos que hemos hecho acerca de esquineros. Me despido de ustedes y los invito a seguirme en mi canal, a compartir la información, a dar like y activar la campanita. ¡Hasta luego! Hasta la vista, baby.